Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jane y esta es la segunda parte sobre el caso de la familia Romanov, el cual se dividió en dos partes, ya que hay mucha información de por medio. En esta ocasión hablaremos sobre los sucesos de aquella fatídica noche. Lo más probable es que hablaremos de los demás personajes de esta historia en próximos videos. En el video anterior estuvimos hablando sobre el nacimiento de una de las dinastías más poderosas, hablamos de la última familia imperial, la abdicación del zar Nicolás II y muchas cosas más. Video que te dejo como sugerencia en la caja de descripción y en la parte superior de este video. Una vez más les invito a colocarse cómodos y a conocer sobre la vida de la última familia imperial, así que sin más nada que agregar por el momento, comencemos. Como ya saben, Lenin, líder de los bolcheviques, sabía que era cuestión de tiempo que el ejército blanco encontrara al zar y su familia, por lo que designó a Yakov Yurovsky al frente de la custodia de la familia. 8 días después, el 12 de julio de 1918, encomendó a Filip Goloshovsky, jefe de los bolcheviques de los Urales, la misión de eliminar a la familia imperial. Hay informes contradictorios sobre lo sucedido esa noche y a futuro, pero lo cierto es que los Romanov iban a ser ejecutados porque eran el símbolo supremo de la autocracia. El 16 de julio de 1918, 4 días después de la orden dada por los líderes bolcheviques, el día inició con absoluta normalidad. La familia se levantó a las 9 de la mañana como de costumbre, se reunieron para las oraciones de la mañana y el resto del día pasó con gran normalidad. Ya en la noche, después de que la familia se fue a dormir, llegó un camión que se detuvo en el exterior de la casa. Entraron varios hombres encapuchados y en silencio a la casa. Algo que no está del todo confirmado es que al inicio los encargados de llevar a cabo semejante acto de crueldad iban a ser 13 hombres, pero al final fueron solo 11, entre ellos Yakov Yurovsky. Todo esto previniéndose de que no fueran rusos salvo por Yurovsky, quien los estaba comandando. Los hombres que hacían parte del pelotón eran desertores del ejército imperial austriaco. Entre ellos había húngaros y letones, negándose dos de los húngaros por ser católicos a participar de tal crimen. Alrededor de las 10 de la noche, Yurovsky levantó a la familia y sirvientes de sus camas, solicitándoles que se vistieran y bajaran al sótano, argumentando que habría un enfrentamiento entre las fuerzas bolcheviques y el ejército contrarrevolucionario blanco, quienes amenazaban la ciudad y estaban a punto de atacar, por lo que debían bajar al sótano para refugiarse por su propia seguridad. Además de esto, hay otras dos versiones que dicen que les levantaron para hacerles bajar con la excusa de tomarles una fotografía, y otros que se les dijo que bajaran al sótano para esperar a ser trasladados. El 17 de julio de 1918, entre la 1:32 y 15 de la mañana, Yurovsky trasladó a la familia al sótano. El zar Nicolás bajó cargando al Saverik en brazos. Mientras tanto, los verdugos estaban reunidos en una habitación cercana al sótano preparando y comprobando sus armas. Fue así como llevaron a la familia, a su médico, varios criados y a su perro a una habitación de 3 por 4 metros situada en el sótano de la casa, aunque algunos de los protagonistas dicen que era de 5 por 6. Se dice que Yurovsky le pidió a la familia que se colocaran juntos para hacerles una fotografía, tal y como se había hecho en innumerables ocasiones tiempo atrás. Las duquesas se colocaron junto a su madre, el zar se quedó junto a su hijo y sin sospechar lo que sucedería esperaron nerviosamente en una habitación vacía. Pasados unos minutos, Yurovsky entró de forma brusca al sótano con los verdugos tras él, un pequeño pelotón de entre 9 y 11 hombres de la policía secreta bolchevique, provistos de armas cortas y dispuestos a cumplir estrictamente la orden de Lenin. Sus captores entraron llevando sus armas y se alinearon junto a Yurovsky, quien leyó en voz alta una declaración a la estupefacta familia que decía: Nikolai Alexandrovich, en vista de que tus parientes continúan con sus ataques a la Rusia soviética, la Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser ejecutado junto a su familia. Según las memorias de Yurovsky, se dice que después de leer la declaración, el zar se giró hacia su familia para protegerlos. Yurovsky levantó su revólver al zar diciéndole que el pueblo ruso lo había condenado a la muerte, momento en que le disparó a la cabeza y los hombres abrieron fuego inmediatamente contra el resto de la familia. Los hechos que siguen son bastante macabros, y es que testigos o verdugos señalaron que el zar murió de inmediato, y acto seguido el pelotón disparó contra el resto de los prisioneros, sufriendo ellos mismos quemaduras de pólvora y quedando parcialmente sordos debido a lo pequeño del lugar. El humo producido por la pólvora de las armas y el polvo de yeso de las paredes se volvió tan denso que los hombres abandonaron la habitación mientras se aclaraba un poco el lugar. Al regresar después de unos minutos se dan cuenta que la zarina y dos criados varones fueron asesinados, mientras que la duquesa
Rosa María Elsaverik, el doctor Botkin y Demidova, la dama de compañía de la zarina, habían resultado heridos, saliendo ilesas las duquesas Olga, Tatiana y Anastasia del primer ataque, sobreviviendo gracias a las joyas que ellas mismas habían cosido dentro de sus vestidos para evitar que fueran robadas por los soldados. Después de un nuevo ataque, el primero en morir fue el doctor Botkin, seguido del Elsaverik, quien fue sacrificado. Se dice que uno de los hombres intentó dispararle o apuñalarle con una bayoneta, pero debido a las condecoraciones cosidas a su ropa no lograban hacerle mucho daño, por lo que otro hombre armado le disparó en 3 ocasiones a la cabeza. Después de esto, el pelotón se giró hacia las duquesas, quienes se refugiaron contra la pared antes de ser ejecutadas. Se dice que Tatiana recibió un disparo en la cabeza al igual que Anastasia, y Olga recibió un disparo que entró en su mandíbula atravesando su cerebro. Finalmente atacaron los cuerpos con bayonetas para asegurarse de que estaban muertos. Perdón si estoy siendo muy específica. Pero después de esto, la única sobreviviente de todo este escenario fue Demidova, la dama de compañía de la zarina, quien fue rematada a bayonetazos contra las paredes del sótano. En el suelo quedaron 11 cuerpos, 7 de la familia real, 3 criados, el doctor Botkin y el perro de la familia, quien también fue ajusticiado. Se dice que en total hubo 103 disparos, ruido que fue escuchado por los hogares cercanos a la casa. Otras versiones sobre este suceso dice que Yurovsky disparó al zar y a su hijo Alexei. El zar murió inmediatamente, pero el resto de ellos sufrió terriblemente. El niño quedó moribundo en el piso, por lo que Yurovsky le dio un tiro de gracia en la sien. Tras el primer tiro, los verdugos fusilaron al resto de la familia y sirvientes. La zarina, el cocinero y el ayudante murieron en este tiroteo inicial. El médico, la doncella de la zarina fueron rematados en el suelo. Según narran, los niños corrían por la habitación gritando mientras las balas rebotaban contra las paredes, ya que debido al humo no podían saber qué estaba pasando. A las niñas las balas no les entraban al torso debido a que llevaban joyas y diamantes cosidos en sus corsés, lo que actuaba como material resistente. Por este motivo, los verdugos dispararon a las jóvenes a la cabeza y se aseguraron de acabar con la vida de todas las personas con las bayonetas. Después de lo ocurrido en este semisótano, se hicieron fotos de todo, pues los dirigentes querían que no quedara nadie vivo, ni siquiera los perros, a fin de demostrar al pueblo la eliminación de la familia imperial. Ahora el objetivo de Yurovsky era que no quedara rastro para que los cuerpos no fueran recuperados, ni glorificados como mártires por simpatizantes zaristas, cosa que ocurrió años después. La primera versión, y según un informe realizado por Yurovsky, los cuerpos fueron transportados al bosque Kotyaki, a unos 16 kilómetros del norte de Ekaterimburgo. Los despojaron de sus vestimentas, les arrebataron cualquier joya que tuvieran y fueron arrojados a un foso inundado de una mina abandonada donde se dice arrojaron 2 granadas para sellarlos mientras quemaban las vestimentas. Al no conseguir bloquear el foso, los bolcheviques decidieron meter los cuerpos en uno más profundo, por lo que subieron los cuerpos al camión, pero este se atascó en el camino y no lograron continuar, por lo que intentaron quemarlos. Consiguieron quemar por completo 2 de los cuerpos, el del Saverik y una chica joven de la que no se mencionaba la identidad. Al no disponer de transporte, optaron por cavar una fosa para enterrar los cuerpos que previamente deformaron con ácido sulfúrico. Otra versión sobre estos hechos dice que los cuerpos fueron transportados en un camión que terminó averiándose en el camino. Fueron llevados al campo, despojados de sus vestimentas, señalando que Yurovsky tuvo que amenazar a subalternos que manoseaban los cuerpos de las mujeres en busca de diamantes. Se dice que desmembraron sus cuerpos y luego fueron arrojados a un pique minero abandonado y se les roció con ácido para evitar que se les reconocieran, arrojando posteriormente 2 granadas para sellar el pique, pero solo terminaron despedazando los cuerpos. Al día siguiente se propagó el rumor de lo sucedido en Ekaterimburgo, por lo que Yurovsky retiró los cuerpos del campo y los quemó, llevándolos a una fosa en Kotyaki Road, a poco más de 19 kilómetros de Ekaterimburgo. Rociaron los restos desmembrados con ácido sulfúrico y los quemaron con gasolina sin tener en cuenta el tiempo que tardaba un cuerpo en arder al aire libre. Eso es algo que yo tampoco sé, pero sí sé que fuera de un horno crematorio los huesos necesitan arder durante más de un día para ser reducidos a cenizas, que al parecer era el objetivo de Yurovsky. En el último momento, Yurovsky sacó los cuerpos más pequeños y los colocó a unos 15 metros donde empezaron a incinerarlos. Los huesos fueron machacados y cortados en trozos. Durante el amanecer del 19 de julio de 1918, un grupo de hombres exhaustos tras probar a enterrar a la familia en varios lugares, cavaron solo 60 centímetros para realizar un sepulcro poco cuidado, disimulando con traviesas o tablas de madera en la superficie. Esas tablas se incrustaron en el suelo tras pasar un camión varias veces sobre ellas. Unos pocos fragmentos de los restos de los más niños fueron dispersos por la zona para despistar a investigadores del bando enemigo y procedieron a dejar caer un silencio que duraría décadas, enterrándolos en secreto para que en caso de ser encontrados nadie los pudiera reconocer o relacionar. Algo que se mencionó mucho sobre esa noche estuvo relacionado con la versión de un soldado que decía que en realidad no se dieron cuenta de que algunos habían sobrevivido y que cuando llevaron los cuerpos al campo algunas de las duquesas empezaron a llorar, entre ellas Anastasia, y estas fueron ejecutadas después a bayonetazos debido a que sus corsés repletos de joyas impedían que murieran con los primeros disparos.
Después de todo esto, Yurovsky envió un telegrama cifrado a Moscú informando a los líderes bolcheviques que las órdenes habían sido cumplidas bajo el texto El zar verdugo, haciéndose todo en el mayor secreto posible. Posteriormente se realizó un solo informe sobre la masacre, llamado el informe Sokolov, en donde se especificaba a detalle todo lo ocurrido. Yurovsky falleció el 2 de agosto de 1938 a los 60 años de edad, dejando 3 relatos del evento algo contradictorios entre sí. Sus hijos relataron que nunca mostró remordimiento alguno por sus acciones y al contrario sus hazañas durante aquella revolución lo hicieron el más feliz de los mortales, aunque la versión de un oficial que le conoció dijo que Yurovsky estaba arrepentido de haber participado en la ejecución de la familia imperial. Las memorias de Yurovsky fueron entregadas por uno de sus hijos en el año de 1978. 8 días después del asesinato, el ejército blanco estaba cerca de Moscú y planeaban entrar en Ekaterimburgo. Al llegar se inició una investigación para saber qué había ocurrido con la familia imperial. Sin embargo, cuando llegaron a la casa Ipatiev, la encontraron vacía y sin ningún rastro de la familia. Lenin ocultó el asesinato realizado a sangre fría y difundió rumores contradictorios que apuntaban a una fuga, lo que avivó por muchos años la creencia en una posible supervivencia y se prestó para confusiones que harían surgir impostoras y noticias falsas sobre cómo la familia había logrado huir a Londres. Rápidamente se filtró la noticia de que algo terrible había ocurrido con la familia real. En un inicio los bolcheviques admitieron haber asesinado solo al zar y ocultaron durante meses la muerte del resto de la familia. El rey Jorge V ordenó a la corte guardar luto durante 4 semanas, a partir del 24 de julio de 1918 en honor a su primo el zar Nicolás II. Al día siguiente la corona británica publicó que el monarca ruso había sido ejecutado, pocas horas después de confirmarse lo que las coronas europeas habían temido desde la abdicación forzada del zar en marzo de 1917. Pero lo que Jorge V y el resto de las casas reales ignoraban era que el zar no había muerto solo. Un día después de la orden de luto publicada por el rey inglés, Cristian X de Dinamarca, también primo del zar, emitió un edicto similar y el 27 de julio la corona española siguió sus pasos. Los monarcas del viejo continente tuvieron que vivir con el cargo de conciencia de lo que pudieron hacer para evitar esas muertes, pero tras el impacto inicial de la noticia, negaron tener alguna responsabilidad en lo sucedido, ya que lo que pasó con los Romanov era un problema político que nadie quería abordar directamente. En la única capilla ortodoxa de Londres se realizó un responso al que asistieron los reyes ingleses, y donde se dice se respiraba la sensación de que una era había llegado a su fin. No hubo más señales de ellos para el pueblo, pero pasarían 60 años antes de descubrirse lo que había pasado aquella noche. Las terribles guerras de la primera década del siglo XX terminaron con muchas vidas y los Romanov no tuvieron un final distinto. En 1922, al acabar la guerra civil rusa y alzarse la Unión Soviética, lo único que quedaba del tema era el silencio y muchos rumores. Era prácticamente un tabú hablar sobre los Romanov. La primera investigación sobre los hechos estuvo a cargo de Nicolás Sokolov, cuando el ejército blanco conquistó Ekaterimburgo. Sokolov concluyó que la familia Romanov fue fusilada, desfigurada con ácido y finalmente quemada. El detective encontró la habitación del tiroteo, los restos de una hoguera con ropa y pruebas de que los milicianos bolcheviques adquirieron cantidades importantes de gasolina y de ácido sulfúrico, pero no halló los cuerpos. Investigadores aseguraron que la ejecución estaba orquestada por el Soviet de los Urales, quienes recibieron órdenes del presidente del Comité Ejecutivo Central Pan-Ruso, Yakov Sverlov, un líder bolchevique cercano al presidente Lenin, a quienes se les considera como autores intelectuales del magnicidio, especialmente a Sverlov. No obstante, Vladimir Solovyov decía que no había pruebas documentadas para atribuirles la responsabilidad de la operación, aunque cabe la posibilidad de que esos documentos se hicieran desaparecer para no implicar a los altos dirigentes con un fusilamiento sin juicio, pero también pudo ser una decisión unilateral y apresurada, fruto del descontrol vivido durante ese periodo. De todas formas, el misterio persiste, no solo por el silencio mantenido por años, sino por otros aspectos como el esfuerzo por desaparecer los cuerpos. El secretismo extendió el rumor de supervivencia de la duquesa Anastasia, convirtiéndose en una leyenda con distintas historias y varios intentos de diversas mujeres por reclamar su identidad. La más conocida de estas impostoras fue Anna Anderson, quien aseguró haberse salvado por hacerse la muerta y por la compasión de uno de los guardias. Los primeros restos de la familia real fueron hallados en la década de 1970, cuando el geólogo e historiador Alexander Avdonin se alió con el cineasta y escritor ruso Yeli Rayabov. Rayabov fue un ex policía que había trabajado en el Ministerio Soviético de Asuntos Interiores y tenía acceso a documentos clasificados que contenían pistas sobre el paradero de los cuerpos del zar y su familia, como la publicación de 1926 que describía la zona donde estaba la fosa como un lugar pantanoso y una foto de 1919 de un puente, el cual despertó su curiosidad. Trabajaron en secreto desde 1976, descubriendo la tumba en mayo de 1979. Rayabov explicó que había encontrado lo que podía ser la tumba, diciendo: allí estaba toda la familia,
familia. Habían agujeros de bala en los cráneos y botes rotos del ácido con el que habían intentado destruir los cuerpos. Estoy convencido de que es su tumba. Temerosos de la reacción oficial y de las represalias de las autoridades soviéticas, volvieron a ocultar los cuerpos y no hablaron a nadie de su hallazgo durante 10 años. Ya en 1989, durante la reestructuración de Rusia, lo hicieron público. Años más tarde, el informe de Yakov Yurovsky salió de los archivos del gobierno. Yurovsky escribió que después de ejecutar a todos en el sótano, los había tirado al pozo de una mina abandonada, a pocos kilómetros al norte de Ekaterimburgo. Sin embargo, 2 días después recuperaron los cuerpos y los llevaron a un bosque cercano. Rociaron con ácido 9 de los cuerpos y los enterraron en una fosa que cubrieron con material desecho de la vía férrea. Dejaron aparte los cuerpos de los dos más pequeños e intentaron deshacerse de ellos incinerándolos. Como no lo consiguieron totalmente, enterraron los restos en otro lugar. A pesar del informe, el gobierno se negaba a admitir que la ejecución había sido autorizada oficialmente y en 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, el hallazgo de Abzonin se hizo público y Boris Nikolayevich Yeltsin, presidente de Rusia y quien pasaría a la historia como el primer jefe de Rusia elegido popularmente, cedió y dio permiso para que la fosa fuera reabierta. Autorizó la exhumación de restos que se creía correspondían a la familia imperial, pero esta fosa, en lugar de contener 11 cuerpos, solo tenía 9, 5 Romanov y 4 sirvientes, donde según los forenses hacían falta los cuerpos de Alexei y Anastasia, lo que en un principio avivó todas esas teorías sobre la milagrosa salvación y posible paradero de la duquesa. Para demostrar que eran ellos, la única opción era la prueba de ADN mitocondrial, transmitido solo por línea materna, por lo que los rusos recurrieron al Servicio Británico de Ciencia Forense para que les ayudaran a obtener una muestra de sangre suministrada por el duque Felipe de Edimburgo. Los científicos británicos, dirigidos por el forense Peter Gill, determinaron estar seguros en un 98.5% de que se trataba de los Romanov. Aún así, en 1993 se formó una comisión para investigar la identidad de los cuerpos. Al principio hubo cierta confusión entre si era Anastasia o María el cuerpo que hacía falta junto al de Alexei, por lo que la investigación se centró en los dos miembros perdidos de los Romanov, reabriéndose el caso de Anna Anderson, quien había asegurado ser la hija menor del zar. Se practicó una prueba de ADN y en octubre de 1994 se anunciaron los resultados, y las muestras procedentes de Ana arrojaron que no tenía relación con ningún pariente materno de la zarina ni con el príncipe Felipe, concluyendo que no era Anastasia. Más tarde, en 1995, la investigación de los antropólogos forenses concluyó que sí eran los cadáveres de los Romanov. Todo esto despertó una especie de debate forense entre si era Anastasia o María, la duquesa que permanecía perdida junto a su hermano. Los científicos rusos afirmaban que era el cuerpo de la gran duquesa María el que hacía falta, pero los estadounidenses debatían que se trataba de Anastasia, debido a las características morfológicas y anatómicas que presentaban los cuerpos. Más tarde, los rusos identificaron que el cuerpo encontrado era el de Anastasia, después de comparar fotos informáticamente. El patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Alexis II, máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, en ese momento había expresado sus dudas sobre la autenticidad de los restos encontrados en Ekaterimburgo, atribuidos al zar y su familia. El problema para los investigadores fue determinar qué huesos pertenecían a cada persona y luego identificar al individuo. Una de las objeciones para dar a los Romanov un entierro oficial tendrían que separar los huesos reales de los de sus sirvientes. El 15 de julio de 1998, Rusia dio inicio a una ceremonia fúnebre real de 3 días en la Catedral de San Petersburgo, la antigua capital imperial del país. Se realizó un rito religioso sin Eucaristía y celebrada por un sacerdote ortodoxo. Los 9 féretros fueron expuestos al público mientras sonaban las campanas, acto durante el cual uno de los féretros fue entregado bajo el nombre de Anastasia Nikolayevna Romanov. Junto al ataúd de Nicolás II se colocó el de su esposa, la emperatriz Alejandra. Un escalón más abajo los de las 3 duquesas, Olga, Tatiana y Anastasia, y más abajo los de sus acompañantes Yaritonov, Trost, Demidova y Vodkin. En un principio planearon una ceremonia majestuosa llena de orgullo ruso, para atraer a la realeza y dignatarios mundiales, pero terminó siendo un funeral al que pocos querían asistir. El patriarca Alexei II no asistiría, al igual que los descendientes directos más prominentes de la familia Romanov, y se colocaba en duda la asistencia de Boris Yeltsin. Aún así, en medio de ese debate religioso y político, los restos fueron colocados en 9 pequeños féretros de cedro, que fueron enviados desde Ekaterimburgo por avión hasta San Petersburgo. El 17 de julio de 1998 se celebraron las exequias en toda Rusia, y las autoridades no hicieron nada por impedir esa demostración de devoción al régimen zarista. El presidente Boris Yeltsin, el mismo que en 1977 hiciera demoler la Casa Ipatiev, la última residencia del zar, decidió asistir al funeral, pese a las críticas de los comunistas y a que el patriarca de la iglesia estarían ausentes del acto. El presidente manifestó
manifestó que durante 80 años la verdad fue escondida y era necesario decir esa verdad, y que esperaba que al dar sepultura a los inocentes asesinados se purgaran los pecados de sus antepasados, tachando de responsables a quienes cometieron el fusilamiento y quienes lo justificaron durante décadas, señalando: todos somos culpables, incluido yo mismo. Las consecuencias de aquella noche y de su entierro vergonzoso persisten hoy. El entierro de las víctimas es un acto de justicia humana en el que hay un símbolo de unidad del pueblo y de expiación de la culpa común. Después del funeral de la catedral fueron llevados a la plaza, donde una multitudinaria procesión los acompañó hasta su última morada en el Panteón Real de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. El ataúd del zar, adornado por águilas bicéfalas doradas y coronado por una cruz, una espada y una vaina, descendió hasta la tumba abierta en la capilla de Santa Catalina, en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Al momento de la inhumación, en el último piso de la tumba se habían depositado primero los féretros de quienes fieles hasta el último momento acompañaron a la familia Romanov durante el magnicidio: el lacayo Alexei Yogorovich Trop, el cocinero Iván Mikhailovich Yaritonov y la doncella Ana Stepanova Demidova, y el médico de la familia Yevgeny Sergeyevich Botkin. Un piso más arriba se depositaron junto al féretro del zar Nicolás II, el de su esposa la zarina Alexandra Fyodorovna Romanova, y los féretros de las tres grandes duquesas Olga, Tatiana y Anastasia, dejándose espacio para otros dos féretros, el del Saberij Alexei y su hermana María. Las campanas de la catedral doblaron los cañones de la fortaleza de Pedro y Pablo, dispararon 19 salvas y no 21, ya que Nicolás abdicó 2 años antes de su muerte. 7 popes y 5 diáconos oficiaron el funeral, donde se dice que sus roncas voces contrastaban con un coro de ensueño, y políticos de diversas ideologías inclinaron la cabeza con respeto. Antes de que la tumba quedase cubierta, los romanos presentes en San Petersburgo arrojaron tierra sobre los féretros. El príncipe Rostislav Alexandrovich de Rusia, sobrino del zar, dijo: finalmente se ha demostrado lo que muchos de nosotros creíamos, que habían sido asesinados, y así se cierra por fin un capítulo que nos permite ser algo más optimistas con respecto al futuro. Al pedírsele su opinión sobre el paradero de los cuerpos faltantes, dijo: yo creo que fueron asesinados con el resto de la familia, y en cuanto a que no se hayan encontrado sus cuerpos no significa que estén vivos. Supongo que una posible explicación es que aunque intentaban destruir los 11 cadáveres no lo consiguieron, pero sí tuvieron éxito con los cuerpos más pequeños. Se ha logrado saber por medio de una narración detallada de Yurovsky realizada en un documento considerado secreto hasta el 2006, que el fusilamiento fue por orden directa de la dirección bolchevique en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918 en Ekaterimburgo, por Lenin, quien aprobó la matanza planificada por Yurovsky, en el cual se decía que cada guardia se encargaría de una víctima, después los desnudaría y los enterrarían en una mina de sal en un bosque. En junio del 2007, Leonid Boyakov descubrió un segundo sepulcro a 60 metros de la primera tumba, en el camino de Kotyaki, lugar citado por Yurovsky como un bosque de azules en el Distrito Federal del Ural, donde los huesos fueron machacados y quemados, quedando solo 44 trozos de hueso que proporcionaron la pista de que se trataba de dos personas, un niño de 12 a 15 años y una chica de 17 a 19 años. Para saber quiénes eran se recurrió a una prueba de ADN, lo que representó un gran desafío, ya que el ADN estaba degradado, los fragmentos eran muy pequeños y solo algunos fragmentos de hueso eran viables para hacer la prueba. Observaron que el ADN mitocondrial era compartido entre las tres duquesas, Olga, Tatiana y María, logrando determinar que los huesos encontrados tenían el mismo ADN mitocondrial que el de la zarina. Los resultados de las investigaciones anatómicas y morfológicas realizadas lograron confirmar que pertenecían al Saberij Alexei y la gran duquesa María, descartando una vez más que fuera Anastasia como se especuló durante años. Para llegar a una conclusión completa, los investigadores buscaron emparejar a esos niños con su padre. Para eso usaron una camisa del zar Nicolás, la cual contenía restos de sangre y se encontraba en el Museo de Hermitage de San Petersburgo, usada cuando fue atacado en un viaje en Japón. La camisa tenía más de 100 años y el ADN de la sangre podría haberse degradado con el tiempo, además de que los conservantes químicos, el calor y la humedad lo hubieran podido destruir. A pesar del escepticismo, se logró extraer un ADN de buena calidad y al comparar los perfiles genéticos se vio que encajaban perfectamente, resolviendo el misterio después de 90 años y disolviendo para siempre las teorías sobre descendientes del zar que habían logrado escapar. Ningún miembro de la familia real sobrevivió a aquella fatídica noche, resolviéndose uno de los grandes misterios del siglo XX. En marzo del 2009, después de 2 años de investigaciones forenses, los científicos confirmaron que los restos de los niños Romanov desaparecidos habían sido identificados, y en 2015 se creó un grupo para preparar la inhumación de los restos mortales del Saberij y de su hermana María, cuyos restos hallados en julio de 2007 aún permanecían en el archivo estatal a la espera de recibir sepultura.
La causa de la demora se debía al rechazo de la Iglesia Ortodoxa a reconocer como auténticos los restos del último zar y su familia, pese a que la Fiscalía General rusa volvió a ratificarlo en 2008 a través de unas pruebas de ADN. Pero después de una investigación que consistió en un último análisis de ADN a partir de los huesos de María Shestova, quien era la abuela de Miguel I, el primer zar de la dinastía Romanov, para esta prueba fue necesario sumar la tumba de María Shestova en el convento Nikolsky de Chotbaskar y cotejados con los de su nieta la gran duquesa Tatiana y los dos hijos encontrados del último zar. Después de esto, la iglesia dio luz verde para que tuvieran un entierro solemne. Como dato extra, en el año 2000, los ortodoxos rusos canonizaron al último zar y su familia por su resignación al momento de su muerte. La familia Romanov fue canonizada como Strastoterpets, que es una categoría de santidad dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, por soportar su sufrimiento en cautiverio con gentileza, paciencia y humildad, y con la resignación cristiana con que aceptaron su muerte, siendo una victoria de la fe de Cristo sobre el mal, destacándose la piedad de Anastasia y de cómo su madre y su hermana Olga rezaron hasta antes de morir. Sin embargo, los fieles acompañantes de la familia no fueron canonizados. Esto levantó una vez más la polémica debido a que la vida del zar no fue ejemplar, por nada su apodo de Nicolás el Sangriento, y ante esta polémica la iglesia argumentó que no lo hacían por su vida, sino por la forma en que asumieron su muerte. La canonización enfureció a muchos rusos de población comunista. Para ellos, el zar fue un asesino que permitió la matanza del Domingo Sangriento, además de ser un gobernante inepto, terco, débil y responsable de derrotas en dos guerras, acusándole de aferrarse al poder, de ser una personificación de los excesos imperiales y de tener un amante. Por lo que para mitigar todo esto, el Consejo Arzobispal de la Iglesia Ortodoxa canonizó al zar y su familia al mismo tiempo que se produjo la canonización de 860 mártires, caídos defendiendo la fe cristiana en tiempos comunistas, entre ellos sacerdotes, monjas que fueron ejecutadas durante la era soviética cuando la iglesia rusa fue perseguida y expulsada. El zar se convirtió en el cuarto monarca ruso en convertirse en santo, lo que para muchos creyentes ortodoxos ya lo era, adjudicándole incluso una serie de milagros en el lugar donde él y su familia murieron. Los grupos monárquicos han liderado una campaña durante varios años para tratar de persuadir a la iglesia ortodoxa rusa y hacer de Nicolás un santo, pero hasta ahora ha sido en vano. El 1 de octubre del 2008, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que Nicolás II y su familia deberían ser reivindicados, ya que fueron víctimas de persecución y represión política bolchevique, una decisión muy esperada por la Iglesia Ortodoxa rusa y por los descendientes de la familia imperial, quienes veían esto como un paso hacia un arrepentimiento general por parte del Estado y una reivindicación a las víctimas inocentes de los bolcheviques. En la actualidad hay una disputa entre descendientes de la familia imperial sobre su derecho al trono, entre ellos María Vladimirovna Romanov, quien utiliza el título de Gran Duquesa y se hace llamar jefe de la Casa Imperial Rusa, y quien es reclamante de la jefatura de la familia imperial. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de restaurar la monarquía en Rusia, invitando a los descendientes de la familia imperial a trasladarse al país, pero esto representaría la devolución de algunas propiedades, aunque después del funeral del zar y su familia, Nicolás Romanov, un príncipe republicano, manifestó que su país tiene cosas más importantes en las que pensar que buscar un nuevo zar. Con respecto a la Casa del Propósito Especial, se sabe que durante la década de 1970 el presidente del Comité de Seguridad del Estado, Yuri Andropov, estaba preocupado por la atención prestada a la casa por las personas que visitaban Sverdlovsk, ya que grupos de personas se acercaban a la casa a bautizarse, poner velas y elevar oraciones. Alrededor de 1978, cuando se cumpliría el 110º aniversario del nacimiento de Nicolás II y el 60º aniversario de su ejecución, se habló sobre la atención de la prensa nacional y extranjera que esto atraería. Andropov informó a sus líderes en Moscú sobre este interés y las manifestaciones antisoviéticas, momento en que se habló sobre la demolición de la mansión, a lo que el Politburó votó unánimemente a favor, y el 4 de agosto de 1975 apareció la resolución donde se encomendó al Comité Regional Sverdlovsk que resolviera la demolición de la mansión Ipatiev, y en septiembre de 1977, cuando el jefe del Partido Comunista local, Boris Nikolayevich Yeltsin, ordenó derribar el lugar. A pesar de esto, el 17 de julio de 1989 tuvo lugar la primera oración en la Casa Ipatiev, donde participaron 200 personas. 30 años después, eran ya decenas de miles de peregrinos de toda Rusia y otros países los que llegaban a una liturgia al aire libre en el Templo de la Sangre. Entre 2000 y 2003 se construyó en este lugar la iglesia sobre la sangre en nombre de todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta iglesia hace parte de una de las 3 iglesias que se levantaron en honor a la familia Romanov y conmemora la canonización de la familia. Esta iglesia cubre 2.760 metros cuadrados y está compuesta por 2 iglesias, un campanario, un anexo patriarcal y un museo en honor a la familia imperial. Incluso hay una imitación del cuarto donde fueron ejecutados, pero las fotografías están prohibidas en este lugar.
zar, consagrado el 16 de julio de 2003 por el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Alexis II. El 17 de julio del 2018, miles de personas se concentraron en Ekaterimburgo para conmemorar el centenario de la ejecución de la familia y la procesión inició en la Iglesia de la Sangre. La noche del 17 de julio del 2019, 60.000 peregrinos participaron en una procesión que tuvo lugar a lo largo de las calles centrales de Ekaterimburgo y repitió la ruta de 20 kilómetros, a lo largo de la cual se llevaron los cuerpos de los miembros de la familia real. Entre los invitados de honor se encontraban tradicionalmente la viuda del sobrino del zar Nicolás II, la princesa Olga Kulikovskaya Romanova, quien falleció el 2 de mayo del 2020 en Balashilla, Rusia. Muchos concuerdan en que este espantoso final para el zar se debió a su retraso histórico, su miedo al cambio y en especial por no escuchar las demandas del pueblo. Dicen que fue un títere de los ingleses, los alemanes y de Rasputín. Es cierto que el zar tenía muchas cosas malas, pero también hay que tener en cuenta que heredó una autocracia, un país destrozado. Lastimosamente el zar no llegó a entender la complejidad de su mundo y de pronto se vio en un sótano condenado a muerte. Para los bolcheviques era política, pero para muchos no deja de ser un suceso espantoso, brutal y sangriento. El zar pagó el no saber dirigir un país hacia la prosperidad y la zarina por asumir a Rasputín como su consejero. Lamentablemente sus hijos merecían algo mejor, pero terminaron pagando los errores de sus padres. Pero viendo la situación, los bolcheviques no se arriesgarían a dejarlos con vida, ya que los herederos podían representar un levantamiento futuro. Y hasta aquí este video. En el próximo video estaré hablando un poco sobre las mascotas de la familia, pero en especial sobre las teorías que rodearon a los Romanov tras su ejecución. Y en videos futuros estaremos hablando sobre la historia de la gran duquesa perdida de Rusia y Grigori Rasputin. Por el momento recuerden comentar qué opinan sobre este caso y si lo desean pueden dejar sugerencias para próximos videos. Si disfrutas de este contenido déjamelo saber con un like. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no olviden compartir con personas a las que pueda interesar este contenido. Y ahora sí, hasta una próxima oportunidad.